Voy a grabar. Ahí está. Bueno, buen día a todos. Yo me voy a hablar de síndrome urémico hemolítico. Ustedes supongo que ya saben qué es el síndrome urémico hemolítico, pero vamos a hablar un poquito de la definición. Como ven en el Power, es una entidad clínica y anatomopatológica integrada por anemia hemolítica, plaquetopenia y nefropatía con microangiopatía de selectiva localización renal. O sea, ustedes tienen una tríada diagnóstica. El paciente tiene anemia hemolítica, cuyo valor o sea, los glóbulos rojos realmente están muy bajos, tienen plaquetopenia y tienen algún grado de compromiso renal. El compromiso renal puede ser o un paciente que entra en oligo o en anuria, o un paciente que en la orina puede tener algo de proteinuria, hematuria. El grado de compromiso renal es variable. Como van a ver en las próximas diapositivas, cuanto mayor es el grado de compromiso renal, cuanto mayor es la oliguria o la anuria, peor es el pronóstico a largo plazo. Puede afectar también otros órganos, como el aparato digestivo, que es perdón, por donde entra la bacteria, el sistema nervioso. Algunos hablan también del páncreas, pero fundamentalmente la tríada es anemia hemolítica, plaquetopenia y nefropatía con microangiopatía de localización renal. La próxima. En toda enfermedad nosotros tenemos varios periodos que caracteriza cada periodo y las acciones médicas. En la etapa de susceptibilidad, nosotros tenemos que como caracterización, edad, estado nutritivo del paciente, clase social, zonas endémicas. Argentina es toda una zona endémica, consumo de antibióticos o de inhibidores de la motilidad intestinal, o sea, está totalmente perimido en pediatría darle inhibidores de la motilidad intestinal y antibióticos en la ingesta de carne, leche o derivados o agua contaminada con heces del ganado bovino. Y en esta etapa, que a mí me parece fundamental, lo que nosotros tenemos que hacer es la prevención. Cuando dándole a la población cuáles son las medidas de prevención, cómo hay que lavar los alimentos, cómo tienen que higienizarse. Después vamos a ver bien cómo son las medidas de prevención. Pero creo que lo más importante es la prevención, porque una vez que está instalada la enfermedad, no ha cambiado en estos últimos años qué es lo que se puede hacer. Tenemos un periodo prodrómico donde tenemos alteraciones humorales y ahí podemos tener un diagnóstico temprano. Y tenemos un periodo de estado donde se desarrolla todo el cuadro clínico y donde tenemos que hacer un tratamiento correcto del paciente. Y luego tenemos una etapa de recuperación, que puede quedar el paciente curado o con secuelas. Y esta etapa produce, tenemos que hacer sobre todo control y rehabilitación. Es una enfermedad que produce un gasto muy grande a nivel social. Nosotros, socioeconómico, digamos. Es una enfermedad que si nosotros no hacemos prevención, no se hace el tratamiento adecuado, y aunque se haga el tratamiento adecuado, el paciente puede quedar con secuelas que lo pueden llevar a necesitar diálisis peritoneal, hemodiálisis y más adelante trasplante renal. La próxima. Bueno, acá paso rápido. La descripción del síndrome urémico hemolítico fue en el año 55, hecha por Gasser. Como otro dato importante, la publicación de Carlos Gianantonio en nuestro país, 64 pacientes y la demostración de la utilidad de la diálisis peritoneal en un Journal of Pediatrics del año 64. La próxima. Y no voy a pasar con toda la descripción, pero en el año 83, Carmali demostró la asociación entre el síndrome urémico hemolítico y la infección por verotoxina. Ese fue un dato muy importante
que cambió totalmente el estudio del síndrome urémico hemolítico, y a partir de ahí, en muchos lugares, se empezó a usar empezar a investigar esa asociación. Nosotros en ese año que estábamos haciendo un trabajo con el Malbrán para estudiar la relación entre rotavirus y el síndrome urémico hemolítico, cambiamos la investigación y realmente tuvimos un 40% de efectividad. La próxima. Bueno, este es un mapa de la Argentina donde nosotros vemos que síndrome urémico hemolítico tenemos en todo el país. Hay provincias que reportan menos casos, pero tenemos síndrome urémico hemolítico en todo el país. La zona de mayor incidencia es la zona centro y sur del país, que coincide con la mayor cantidad de ganado bovino. La edad de presentación es de 13, o sea, se da desde durante el primer año de vida, pero sobre todo entre los 3 y los 24 meses es donde encontramos el pico. Y luego va disminuyendo, pero cada vez estamos encontrando pacientes más grandes. Nosotros tenemos que se ve más en mujeres que en varones, pero no es una cifra estadísticamente significativa. Y este es un gráfico que muestra que el síndrome urémico hemolítico, si bien aumenta en los meses cálidos, empieza a aumentar en septiembre, octubre, haciendo el pico generalmente en enero, febrero y marzo, nosotros lo tenemos durante todo el año, incluso en los meses fríos como julio y agosto. La próxima. Bueno, acá repetimos, esto es del 2014, y vemos que de 2 a 4 años es la mayor cantidad de pacientes. Lo que sí estamos viendo en estos últimos años es que cada vez se presentan chicos con más edad. La próxima. Y acá tenemos cuántos pacientes tenemos más con sexo femenino que con sexo masculino. La próxima. Bueno, este es un gráfico, dale un poquito más, Paula. Este es un gráfico donde muestra el síndrome urémico hemolítico a nivel mundial. Y nosotros vemos que en la Argentina es cuando se producen mayor número de casos. Si nosotros tomamos los casos a nivel mundial y los comparamos con los nuestros, nosotros superamos los casos a nivel mundial. Lo que tenemos en nuestro país, además, que es muy importante, que tenemos el predominio de gigatoxina 2, que es la que daña más, porque tiene propiedades citotóxicas, enterotóxicas y neurotóxicas. Lo que coincide en todo el mundo, que generalmente se dan brotes en primavera y verano, y lactantes y niños menores de 5 años. Y bueno, no es estadísticamente significativo el predominio del sexo femenino. La próxima. Si alguno de ustedes me quiere hacer una pregunta, me interrumpe y me la hace. Entonces, la etiología. Causas infecciosas con clara asociación con el síndrome urémico hemolítico tenemos la Escherichia coli productora de Giga Light-Toxin o verotoxina, depende cómo se llamaba. Se habla verotoxina porque actúa en el riñón sobre las células veras del riñón del mono verde africano. Ahora se llama Giga Light-Toxin. La Shigella de disentería de tipo 1, el Streptococcus pneumoniae, que es productor de neuraminidasa, y el HIV. Hay otros factores, asociaciones que son circunstanciales, pero ustedes cuando piensen en síndrome urémico hemolítico, asócienlo con la infección por Escherichia coli que produce Giga Light-Toxin. Las que están producidas por el neumococo generalmente son formas mucho más graves. La próxima. Bueno, hay causas congénitas como son errores del metabolismo de la vitamina B12, deficiencia de factor H, deficiencia de MSP, deficiencia de factor 1 y deficiencia de ADAM13.
Pero lo que ustedes tienen que conocer es cómo es el síndrome urémico hemolítico en nuestro país, y la causa más frecuente, vuelvo a repetir, es la Escherichia coli, productora de Giga Light Toxin. La próxima. Hay drogas que pueden producir síndrome urémico hemolítico, como son muchas de las que se usan en los pacientes trasplantados. Se puede ver síndrome urémico hemolítico post-trasplante. En general, los chicos que van a trasplante, porque tuvieron síndrome urémico hemolítico, tienen una evolución muy buena, si son formas típicas. Hay un trabajo hecho por Kaplan que vio que en familias, las mujeres de una familia podían desarrollar síndrome urémico hemolítico cuando tomaban anticonceptivos orales, o en el embarazo, o en el posparto. Eso es lo que ustedes tienen que conocer. La próxima. Nosotros tenemos más de 150 cepas más de 150 serotipos de STEC. O sea, Escherichia coli productora de Giga Light Toxin. Pero el serotipo más frecuente es el O157H7. Después de que hubo brotes en distintas partes del mundo, hubo un brote en Japón con el serotipo O157H7, y este fue considerado un patógeno emergente asociado a enfermedad transmitida por alimentos, ETA, a nivel mundial. Hubo un brote en el año 2012 en Alemania, donde hubo otra cepa que produjo el síndrome urémico hemolítico, que es la O104H4, que se dio, comenzó en Alemania, y realmente tardó en saberse cuál fue la causa de esta cepa. Lo que sí se vio, bueno, ellos no tienen tanta población infantil, y se vio que afectaba sobre todo a adultos jóvenes, y eran formas mucho más graves, y lo que se vio, a diferencia de los pacientes que vemos nosotros, es que un 22% de los afectados evolucionaban a síndrome urémico hemolítico. Nosotros lo que vemos es que 10 a 15% de los pacientes afectados evolucionan a síndrome urémico hemolítico. La próxima. Bueno, esto se lo paso rápido, que se reportó recientemente la casi exclusiva circulación de Escherichia coli O150H7 clado 8, que fue considerado hipervirulento. Y esta cepa produce una forma muy rápida de infección, con mucha gravedad, y a veces no se logra hacer el diagnóstico, y tiene una mortalidad muy alta. Y cuesta muchas veces, como le repito, hacer el diagnóstico. La próxima. Nosotros tenemos factores de virulencia, que son fibras de adherencia a la célula epitelial, la intimina, que es una proteína responsable de la unión de la bacteria a la mucosa intestinal, y es la que causa disrupción de las microvellosidades. Por ahí es donde entra la Escherichia coli. Una toxina, que es la toxina Giga, y en Argentina, como les dije antes, la más frecuente es la gigatoxina 2. La próxima. Factores de riesgo. O sea, antes vimos los factores de virulencia de la bacteria, y ahora tenemos los factores de riesgo. Niños menores de 5 años, expresión débil o ausente del grupo sanguíneo P1, estos niños estarían protegidos, siendo menos afectados. Uso de algunos antimicrobianos o agentes que disminuyen la motilidad intestinal en la etapa de la diarrea. Vuelvo a repetir, en pediatría nosotros tenemos que pensar que no tenemos que dar antibióticos, salvo que aparezca una bacteria que así lo necesite, cuando un paciente tiene diarrea. Tenemos que pensar que muchas de las diarreas son virales, se autolimitan, y si es una Escherichia coli productora de gigatoxina, se vio in vitro que dándole, por ejemplo, trimetroprima sulfa, aumentaba la excreción de toxina. La próxima. La transmisión de Escherichia coli se puede hacer agua o alimentos contaminados, persona a persona vía fecal oral,
Y eso es muy importante, cuando hablemos de las medidas de prevención, es muy importante las medidas de higiene que se toman. El ganado bovino es el principal reservorio de STEC. La materia fecal, el ganado bovino no sufre la enfermedad, pero sí se encuentra la Escherichia coli, productora de gigatoxina, en la materia fecal del animal. Entonces, todo lo que quede contaminado con la materia fecal es lo que puede producir infección. La carne picada insuficientemente cocida es el vehículo de transmisión más frecuente en los brotes de enfermedad transmitida por alimentos. Ustedes tienen que tener en cuenta que si uno hace, por ejemplo, un bife a la plancha, lo deja de un lado a 73 grados centígrados, lo da vuelta y lo deja durante 3 minutos a 73 grados centígrados, se cocina la parte que puede haber estado contaminado con la materia fecal de la vaca. Si nosotros ponemos carne picada, ahí se mezcla todo y puede quedar en el centro de la hamburguesa algo de Escherichia coli que no se cocinó bien. Y un pequeño inóculo bacteriano puede desarrollar la enfermedad. La próxima. Nosotros tenemos que la diarrea se autolimita en una semana, pero se dice que, se estima que alrededor del 10 al 15% de los pacientes infectados por Escherichia coli, productora de gigatoxina, evoluciona a síndrome urémico hemolítico. La próxima. Entonces, en este gráfico tienen, se produce la infección por Escherichia coli 157, pasan 3-4 días y el paciente puede tener diarrea sin sangre y dolor abdominal. El dolor abdominal a veces puede ser muy, pero muy intenso. Bueno, pasa 1 o 2 días y el 80% de los pacientes tiene diarrea con sangre. Y ahí pueden ocurrir 2 cosas. Que después quede una diarrea con sangre y el paciente la resuelva, que eso pasa en el 85-90% de los casos, o que en 6-8 días el paciente presente un síndrome urémico hemolítico. La próxima. Con respecto a la fisiopatología, nosotros tenemos invasión del tracto digestivo por gérmenes productoras de gigatoxina. Se produce liberación de la toxina y un lipopolisacárido de la bacteria, se adhiere la bacteria a la mucosa colónica, se libera la circulación que se une a los receptores GB3. Este receptor está expresado en las células glomerulares endoteliales y en el epitelio del túbulo proximal. Y eso va a desencadenar un daño endotelial en donde se liberan sustancias que provocaron daño renal. La próxima. Para no cansarlos, nosotros tenemos que la presencia de Escherichia coli enteromorrágica va a producir liberación de lipopolisacárido y giga-light-toxin. Eso va a producir daño endotelial y se van a producir la liberación de muchas sustancias que van a producir vasoconstricción renal, activación y agregación plaquetaria, activación de la cascada de la coagulación y activación de los neutrófilos. Los neutrófilos no tienen un rol tan inocuo en el síndrome urémico hemolítico y nosotros vemos que los neutrófilos a su vez producen más daño endotelial. Eso lleva a la microangiopatía trombótica y a la insuficiencia renal aguda. La próxima. Las formas clínicas son formas típicas o diarrea positiva, son aquellos pacientes que están precedidos por diarrea. Formas atípicas o diarrea negativa, que son pacientes que no tienen el antecedente de la diarrea. Formas familiares, que no son tan frecuentes y que se pueden dar en forma concomitante, o sea, uno puede ver un paciente y puede este paciente comentar que tiene otro paciente, o un primo, un hermano también con la misma patología, o formas no concomitantes,
por ejemplo, que un paciente tiene un síndrome urémico hemolítico y 5 o 6 años después se ingresa o un hermano o un primo de ese paciente con síndrome urémico hemolítico. Y las formas recurrentes. Las formas recurrentes generalmente no están asociadas con la Escherichia coli o 157H7, sí están relacionadas con algunos otros factores, y hay formas familiares que pueden ser recurrentes. La próxima. Entonces, tenemos un periodo prodrómico, en donde vamos a tener diarrea, vómito, fiebre, que generalmente no pasa los 38 grados centígrados, dolor abdominal, que ya les dije que es intenso, invaginación intestinal. Si el cuadro abdominal o intestinal progresa, lo que vamos a tener es perforación intestinal, prolapso rectal en un 4% de los pacientes, y algún paciente puede tener catarro de vías aéreas superiores. La próxima. Entonces, las manifestaciones clínicas son insuficiencia renal aguda, que se va a caracterizar por hipercalemia, hiponatremia, acidosis metabólica e hipocalcemia. Y esto puede tener hipertensión arterial. Y hay manifestaciones extrarrenales, como son las hematológicas, acuérdense que había plaquetopenia y anemia hemolítica, neurológica, cardiovasculares y pancreática. La próxima. La hipercalemia, hay dos factores que pueden llevar rápidamente a la muerte del niño, porque son silenciosas. Una es la hipercalemia. Si bien los chicos toleran mejor la cifra de hipercalemia, la hipercalemia, si no se detecta a tiempo, puede llevar a la muerte del paciente. Y otra de las causas que pueden llevar a la muerte del paciente en forma silenciosa